3 minutitos. Ya estamos aquí con Sebastián y Rogelio, que son los investigadores del proyecto Comcord, del cual vamos a hablar hoy. Y gracias por conectarse. Espero que pasemos una tarde por lo menos entretenida y aprendiendo un poco más de este estudio y también de las investigadores de ambos, las investigaciones de ambos. A ver. Como siempre, nos pueden ir dejando preguntas en el chat y vamos a grabar la conversación y luego también para poder enviarla. Bueno, ya has pasado los 5 minutos, creo que podemos empezar. Aquí estamos conectados, vamos a empezar a hablar un poco. Bienvenidos a todos a este Kaiwa Zoom. Estamos aquí entre los amigos de Jugo de Kaiwa, los súper amigos que son nuestros suscriptores, que nos ayudan a no solo mantener la plataforma, sino siempre también poder tener esos espacios para conversar de un tema, de algunos temas que nos interesan un poco más a profundidad, que las noticias del día a día a veces se escapan de poder de darle un tiempo a este tipo de estudios que por lo menos a mí me interesa y me gustaría que podamos tener más espacios para compartirlos. Y hoy están con nosotros Sebastián Zárate y Rogelio Scott. Ambos son investigadores peruanos, los dos radican en Estados Unidos. Estamos todos por aquí, por Estados Unidos. Creo que vamos a hacer un club de fans de Jugo de Caigua aquí. Y que bueno, los he invitado hoy a conversar conmigo y también con ustedes que nos pueden dejar sus preguntas en el chat. En concreto sobre el estudio Comcord, que fue un estudio que estudiaba cómo fueron las respuestas de los países al coronavirus. Y fueron 23 países los cuales se estudiaron, incluidos el Perú, ¿no? Entonces creo que es una súper oportunidad para nosotros que nos cuenten no solo la experiencia como investigadores del estudio, sino tal vez algunas observaciones puntuales que nos puedan dar acerca del estudio, algunas precisiones, etc. Entonces, Sebastián está estudiando en la Universidad de North Carolina State y también forma parte de la comunidad peruana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que en inglés es STS, que justo es una de las disciplinas de los cuales varios de los investigadores del estudio pertenecen, y Rogelio Scott está en Cornell University. Así que gracias por acompañarme. Vamos a hablar un poco sobre el estudio. Nosotros es que publiqué una columna explicando sobre el estudio, mencionando algunos puntos que me parecían importantes, y una de las primeras ideas del estudio es, me parece que ya pasado unos meses después de la pandemia podemos analizar algunas respuestas de los países, podemos ver, por ejemplo, qué mitos se creían antes de la pandemia y ahora ya no nos repetimos. Entonces tal vez nos podrían empezar contando un poco cuál fue su participación en el estudio y por qué era importante eh, participar en el estudio o realizar este tipo de investigaciones. Bueno, nosotros nos empezamos a reunir, tiene dos historias, porque empezamos a tener unas reuniones con los otros miembros del equipo un poco antes de que el estudio se lanzara, ¿no? El estudio es iniciativa, bueno, de universidades en 23 países, investigadores en 23 países, pero digamos, los promotores del estudio son la Universidad de Cornell con Steve Hill Gardner y la Universidad de Harvard con Sheila Jasanoff. Ellos empezaron a mandarlo para un funding, ¿no? Para un financiamiento en la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos. Y ahí fue que en conversaciones con Steve Hill Gardner le dijimos de que quizás nosotros podíamos trabajar el caso de Perú, ¿no? Le dijimos, bueno, que un caso más, la idea era tener un pozo con la mayor cantidad de casos posibles para justamente poder comparar bien. Y lo otro era de que los casos, digamos, lo que se llama el sur global eran los menos, porque por lo general los países que tienen financiamiento para este tipo de estudios son los países de Europa Occidental y de Norteamérica. Entonces, a partir de eso, lo de Perú fue obviamente atractivo. En un primer lugar, porque era un país del sur global, y en segundo lugar, porque, bueno, la idea era hacer crecer el pozo de casos, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos. Sí, creo que es importante también que incluir países de Latinoamérica, que ese también era el objetivo un poco de nosotros. El equipo, o sea, no solo somos nosotros dos, o sea, está Melina, está Elvis y está aquí, que somos ¿cuántos? 5, ¿no? 5 personas.
cada país tiene un equipo conformado por la cantidad de personas que determine, ¿no?, adecuado. Y es importante lo que dice Rogelio, porque, o sea, hay este campo de estudios que se llama STS en inglés, en castellano se llama Ciencia, Tecnología y Sociedad. La Universidad de Cornell y la Universidad de Harvard tienen dos programas que son importantes y que tienen gente que está interesada en estos estudios de ciencia, sociedad y especialmente la interacción entre ciencia y política, que es un poco el enfoque de este estudio, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Entonces, iniciativa de ellos parte, ¿no?, de hacer este estudio comparativo, y nosotros dijimos, bueno, hay que tratar de entrar con Perú, ¿no? Entonces, esa fue un poco la idea de nosotros y lo logramos, y bueno, estamos contentos de seguir, porque este estudio no es que haya terminado, sino es que sigue, ¿no? Eso hay que precisar, o sea, sigue, entonces, y hay que ver cómo se complejiza. Esta es una primera etapa, ¿no? Y además también para los que nos están escuchando, yo también hago investigación en STS y es un campo que a veces los que están fuera de los estudios de la ciencia, tecnología y sociedad lo ven como un campo un poco holístico. A veces hay, o sea, por lo menos en mi disciplina que es historia de la ciencia, a veces ven a los de STS como estos son unos locos, ¿no? ¿A quién le interesan esas cosas? Y me parece que este estudio es justo la parte interesante de STS porque muestra o sea, como estudia la realidad muy de cerca y de varias aproximaciones, ¿no? Y es importante no solo para el estudio, sino también para los que estudiamos temas de políticas públicas, historia de la ciencia en Latinoamérica, porque hay muchas áreas de STS que no se ha desarrollado, ¿no? Y dato curioso, el presidente Sagasti es uno de los promotores del STS en Latinoamérica, entonces también es interesante ver que fue él una de las primeras personas que empezó esta disciplina y ahora es el que está liderando la pandemia en nuestro país, ¿no? Que esto es, a veces los académicos discuten esto y en la vida real no se conoce exactamente cuál fue su aporte académico, ¿no? Y justo, Sí, sí, justo sobre eso, justo empezó Sagasti junto a otra gente de Argentina que se llamó, y Latinoamérica, que se llamó el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología y Sociedad, en los años 70, finales 60, 70. Y habían otros temas, ¿no? Pero siempre es importante acordarse de la historia de este campo, ¿no? En América Latina siempre lo referencian. Y bueno, Sagasti fue premiado también hace poco por la comunidad de Sociología y la Ciencia en el 2018 con Ganó el el premio Robert premio Robert Merton. Merton, sí, ujú. sí. Sí, y creo que además este estudio, cuando mencionabas que era importante tener más casos del sur global, ¿no? Como Perú, creo que es importante porque a veces las críticas que hacemos en Perú son, es que esos países tienen más recursos o esos países tienen más plata, ¿no? Y estamos viendo, que ahora vamos a ir un poco ya a los puntos de los estudios, que más que los recursos es cómo se aprovechan, o sea, cómo la ciencia y tecnología actúa en el contexto, ¿no? Que es uno de los puntos fuertes de esta disciplina. Y pasando eso, vamos a empezar recordando algunas de las cosas del estudio. Y a mí lo que me llamó la atención, nada más empezar a leer el estudio, fue los mitos, porque empiezan fuerte, ¿no? Con 5 mitos que se creían probablemente o que repetíamos antes de la pandemia. Y el primero era que un manual puede manejar una plaga, ¿no? O sea, que hay un manual de acciones y que con esto es suficiente, ¿no? El segundo, que creo que no hace falta ser académico ni investigador, solo con ver las noticias, era que en una emergencia la política toma un segundo plano, ¿no? Y hemos visto todo lo contrario. En todos los países la emergencia ha sido un arma política, ha sido tema de debate. El tercer mito era que los indicadores de éxito y de fracaso o sea, son tangibles y eran fáciles de medir, ¿no? Y creo que cada vez que vemos las noticias vemos que la data no es suficiente, sino que necesitamos un contexto y necesitamos también aterrizarla. El cuarto era que los consejeros políticos hacen las políticas, pero, perdón, sí que esto ayuda a hacer mejores políticas, eso creo que no me quedó muy claro. Y la quinta era que la desconfianza es una muestra de un analfabetismo científico, ¿no? O sea, esta desconfianza en las recomendaciones es porque la gente no sabe de ciencia. Entonces, creo que estos 5 mitos hemos vivido unas versiones diferentes cada uno, se reinventan, ¿no? Y entonces quería saber un poco más sobre este inicio de la investigación.
Sí, ahí, por ejemplo, lo que se resaltó en esta conferencia donde hablaron Sheila y Stephen fue esta idea del playbook, ¿no? ¿Qué significa playbook, no? Es una especie de protocolos, una especie de pasos a seguir, ¿no? Que en la cultura un poco acá de Estados Unidos y ustedes ya, ¿no? Como yo también estamos un poco familiarizados con esta idea de que hay que seguir las reglas, ¿no? Hay que seguir los protocolos, hay que seguir eso y si seguimos la secuencia vamos a poder como que sopesar los riesgos, vamos a poder, ¿no? Superar la incertidumbre. Lo que señala lo que hemos, ¿no? El estudio un poco es un poco que eso no es necesariamente cierto, ¿no? Que al contrario, eso genera otro tipo de problemas, ¿no? Una cuestión también con este primer punto es que eh, cuando las cosas están calmadas, los estados asumen de que una emergencia se va a afrontar casi de forma genérica, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, no se puede culpar mucho a los estados por eso, hay como que ciertos marcos de acción, pero bueno, lo interesante y lo inevitable también es que en cada emergencia nueva o en cada fenómeno emergente que hay, lo que va a suceder es que ese libro de reglas se va a desbordar y va a haber momentos en que a veces van a ser contraproducentes algunos tipos de reglas, ¿no? Por ejemplo, cuando los estados realizan digamos, unas reglas generales sobre qué se hace en una epidemia o en una pandemia, depende mucho, por ejemplo, del tipo de contagio, del tipo de virus, del tipo de poblaciones afectadas, ¿no? Y dependiendo de todas esas variables, la acción en una dirección o en otra puede ser contraproducente o puede ser totalmente ineficaz, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante ver cómo todos los estados parten, no todos, pero digamos, hay una tendencia de partir un libro de jugadas, no un playbook, que después se desborda en muy poco tiempo y ese proceso de rearme es donde empieza, digamos, a tomar lugar ya una acción estatal más dirigida al problema concreto, ¿no? Al problema realmente que atañe, ¿no? Es interesante ver ese proceso cómo sucedió en varios países. Si mal no recuerdo, por ejemplo, en el caso de los países de los 4 países africanos que se están trabajando, quedaba muy claro, por ejemplo, que como habían estado expuestos a la epidemia del ébola hacía muy poco, tenían un playbook muy a la mano y que, digamos, calzó muy bien tanto digamos, en el comportamiento de la población como en toda la toma de decisiones y la coordinación en las distintas esferas del Estado, ¿no? En otros lugares no funcionó muy bien, ¿no? Claro, pero ahí también está la relación entre el playbook y la institucionalidad, ¿no? Ujú. Porque creo que en el ejemplo de Estados Unidos era, tienes el playbook, pero no tienes la institucionalidad. Entonces, si no Ujú. tienes institucionalidad, entonces hay problemas, ¿no? Eh, y así, ¿no? Ujú. ¿Y en Perú que teníamos un playbook o no? ¿No? Bueno, lo que nosotros reportamos era de que no había un playbook, pero digamos que la acción de Perú es algo que queremos lanzar ahora para ya la comparación, que es algo que eventualmente creo que podríamos hablar también de qué significa y para qué comparar. Lo que vimos más bien que en el Perú se formaron comandos. También el vocabulario es muy interesante, ¿no? La noción del comando, ¿no? Una noción, bueno, bélica, ¿no? Bueno, se forman comandos y a partir de eso se empiezan a dictaminar playbooks y creo que hubo un periodo muy extenso de tanteo, ¿no? Recuerdo que una vez se quisieron hacer políticas, por ejemplo, para segregar las salidas entre hombres y mujeres, no salió bien, y ahí uno se da cuenta que por un lado no hubo playbook y por el otro lado se estaba creando realmente como un reconocimiento del terreno y de la situación conforme se marchaba, ¿no? Sí, y también cuando yo leía eso me acordaba porque muy al inicio de la pandemia, cuando solo habían casos en Estados Unidos, en Seattle, por ejemplo, el playbook, ¿no? El libro, el guión del CDC decía que el portavoz no debe ser el presidente, siempre debe ser un científico para no personalizar al presidente. Y claro, yo mientras veía Perú, el portavoz en Perú era Vizcarra 100%, ¿no? Y y también esa idea creo que, por ejemplo, al inicio funcionó muy bien, la gente compartía mucho los discursos, los interiorizaba, ¿no? Porque veían al presidente como un padre que te da un consejo, pero luego cuando ya no salían las cosas muy bien, tal vez pasó mala jugada, ¿no? Entonces creo que también no siempre va a ser lo adecuado, sino que hay que migrar.
Y ahí también creo que en estos mitos, a mí el que más me llamó la atención fue el de lo de desconfiar en las recomendaciones demuestra analfabetismo científico, ¿no? Porque yo que hago divulgación científica, a veces caemos en el cliché de que no, es que la gente no entiende de ciencia, ¿no? Y luego vemos otros debates y dices, no, no, los científicos también se están peleando entre ellos, ¿no? Y bien que entienden, médicos también. Entonces, no es necesariamente solo entender de ciencia como la entendemos en el colegio, sino entender cómo se produce la ciencia, ¿no? Cómo actúan estas recomendaciones en un contexto. Y creo que ahí comparar países es útil, porque la ciencia, por más que sea una, que obviamente no lo es, pero por más que sea universal, si queremos caer en ese cliché, vemos que se aplica muy diferente en otros países, ¿no? Sí, ahí justo la relación, pues, es interesante entender la ciencia y la política un poco. Cómo funciona la ciencia, ¿no? A través de la política, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, viene esta idea de que incluso si tuvieras la información, o sea, incluso si tuvieras todo el conocimiento de la información, seguirían polarizados, ¿no? Entonces, ahí ya vienen otras cosas más que no solo es conocimiento, no solo es información. O sea, para la toma de decisiones no solo basta el conocimiento, hay otros factores que influencian ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es un punto de reflexión, no solo para, o sea, para la gente que está en el gobierno, sino para todos, en realidad, los que estamos involucrados ¿no? En todo lo que es la academia, la investigación. Es una reflexión, y eso también es una reflexión de los estudios STS, ¿no? Que es una reflexión crítica de las propias formas de producción de conocimiento que hay en distintos espacios, ¿no? Entonces, por ahí también va la crítica hacia nosotros mismos, ¿no? Esta noción del analfabetismo científico es algo también que, digamos, tiene su historia, tal vez 200 años de historia, pero es algo que siempre sale sobre el tapete en el momento en que hay controversias sobre la validez digamos, de decisiones informadas en conocimiento científico, ¿no? Entonces, digamos, desde el campo de la sociología, la antropología o de los estudios de ciencia y tecnología, digamos que se sabe que muchas veces la cuestión de la confianza o desconfianza en los comités de expertos, eh, por un lado, dependen mucho de los vínculos, digamos, de la calidad de la ciudadanía o el tipo de ciudadanía que se está ejerciendo en ese momento, las relaciones Estado-sociedad, pero por el otro lado también de que, digamos, si vemos en una perspectiva mucho más, digamos, con todo el tablero, con toda la mesa regada de actores y actantes, como se diría, vemos también de que surgen controversias por distintos lados. Por ejemplo, hacer la cuarentena en el Perú, ¿no? Hacer la cuarentena en el Perú comenzó primero con una primera controversia entre el Ministerio de Salud y el Colegio Médico, por ejemplo, y los dos tenían sus repertorios de expertos y los dos tenían sus razones para las cuales, digamos, recomendarla y no recomendarla, ¿no? Entonces, por un lado, no solo es de que hay analfabetismo científico y todo este rollo paternalista, sino que también el otro es de que estamos expuestos a actores en controversias, ¿no? Esa controversia en un momento se suprime, ¿no? Se soluciona y después llega la controversia ya no tanto entre gremios médicos o sectores médicos, sino entre sectores, digamos, pensamiento médico y pensamiento económico, ¿no? Entonces, es interesante ver también qué actores se agregan al debate y, digamos, cómo esos actores se validan o son validados para participar en ese debate. Y lo vamos a ver también con las pruebas, con las vacunas o con cualquier tipo de medida que haya sucedido y vaya a suceder, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya no simplemente es un debate, digamos, ontológico, epistemológico, de si la ciencia es una, son varias, si la gente sabe o no sabe, sino también de que en el terreno de lo que se disputa por conocimiento válido tienes varios actores en choque, ¿no? Y ahí creo que has dado en el clavo porque justo cuando hablaban, seguro que otros también pensaban en como esta idea de o la vida o la economía, ¿no? Y lo vemos en la tele, lo repetimos, discutimos, y creo que en nuestras vidas personales estamos en ese conflicto, pero nunca podemos decir, ah, no, prefiero tener un montón de plata, pero no puedo ni salir de mi casa, ¿no? O sea, creo que justo nosotros también, como personas, como ciudadanos, tenemos esos conflictos y cuando los vemos en el gobierno, a veces
también nos descontrola o nos desubican, y lo que dice es esos problemas o estas, no son ni problemas, realmente estos conflictos entre el colegio médico o entre ministros, ¿no? Sale el ministro de Economía y dice, no, no es segunda ola, es segundo rebrote. Y la gente dice, a mí me da igual, o sea, ola, rebrote, tsunami, la situación. Claro, y ahí también es la pugna por definir esas categorías, ¿no? Por Ujú, la pugna por generar ese tipo de, ¿no? de términos y lo que generan, ¿no? Porque también generan otras cosas, otra discusión, ¿no? Puedes utilizarlo para llevar la discusión hacia otro lado o jalarlo hacia tu terreno, ¿no? Hacia tu cancha política, ¿no? Entonces ahí ya también, ¿no? Se transforma, ¿no? La controversia. Entonces, es un poco eso, ¿no? De lo que trata este estudio. No necesariamente es la pandemia desde una perspectiva científica como tal, sino entender cómo es que estas controversias se transforman y quiénes están detrás de esa transformación, ¿no? Entonces, por ahí cómo se va un poco. solucionan Sí. y cómo se solucionan. Porque hay Ajá. controversias que, por ejemplo, digamos, Perú es un, si uno revisa el Latinobarómetro, todo eso, Perú es un país, digamos, con valores tirados como para el lado más de conservador, podríamos decirlo, pero Perú no ha tenido un movimiento antivacunas fuerte, no ha tenido un movimiento antimascarilla fuerte, no ha tenido un movimiento por la libertad, esta cosa que te asocian casi de si usas una mascarilla, casi estás yendo al gulag. No hemos Borrego. tenido eso, ¿no? Es comunismo casi te dicen. Perú no ha tenido, digamos, por más de que, digamos, muchos indicadores, digamos, sociográficos, por decirlo de algún modo, nos podrían haber indicado de que podría haber tomado esa dirección, ¿no? Y es interesante porque es interesante explorar por qué no emergieron actores que sostuvieran eso, por qué quienes emergieron nunca lograron trascender, ¿no? Por Sí, ejemplo. ahí creo justo ese punto es un poco más alineado a lo que yo suelo estudiar. Y obviamente el contexto en Perú es extraño porque todos estos factores, por ejemplo, antimascarillas, anti-cuarentenas, capitalizan la atención de algún lado, ¿no? Y creo que en Perú la atención está tan difusa que es un poco difícil capitalizarla, ¿no? O sea, cuando hemos visto la marcha la semana pasada anti-cuarentena, o sea, sí, habían personas, pero no es que tú puedas decir, ese candidato la lideraba, ¿no? Como Ujú, sí está pasando en otros países. E incluso creo que algunos mensajes que recibimos de la prensa, por ejemplo, las últimas encuestas que decían 60% de personas no se va a vacunar, ¿no? Y yo digo, eso es relativo, porque hace 2 meses hubieron 2 casos de difteria y faltaban manos para vacunarse, ¿no? Entonces, a veces esas formas, y que es una justo de las conclusiones del estudio, que es cómo medimos la realidad, nos puede llevar a errores, ¿no? Entonces, tal vez medir la realidad por una encuesta puede llevar al error de decir, no, no hace falta traer vacunas porque nadie se quiere vacunar, ¿no? ujú. Entonces, pienso que esos mensajes que damos desde los medios de comunicación, bueno, yo no sé si esto es un medio de comunicación, un medio de opinión, a veces pueden calar en las ideas de las personas, ¿no? Entonces, justo uno de los comentarios de Melina, que también es otra investigadora que participó, era que teníamos que aprender más a gestionar el conocimiento, ¿no? Y creo que este estudio nos hace bien de forma personal también para pensar qué errores hemos cometido y qué errores no volveríamos a cometer, ¿no? Porque estamos ya ahorita en la pandemia 2.0, por así decirlo, y a veces pienso, no sé, se va, por ejemplo, Pilar Massetti, y obviamente hay un conocimiento en ella, ¿no? O sea, tanto de aprendizajes como errores, pero en ella, como líder del Ministerio de Salud, hay un conocimiento, ¿no? Y lo que no debería pasar es que se va el ministro o la ministra y todo ese conocimiento se pierde. Y en un país con problemas de institucionalidad como es el Perú, es una de los problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo este estudio si nos ayuda un poco o sus propias conclusiones de si estas ideas nos ayudan a reencajar esa idea de que tenemos que gestionar lo que hemos aprendido, ¿no? Que no solo es, bueno, ya pasó, sino que realmente podemos aprender de estos errores y de los errores de otros países también. Claro, ahí, por ejemplo, la idea de gestión de conocimiento creo que también no tiene mucho, no tiene una historia larga en el Perú, es muy corta en realidad, pero lo que plantean los estudios CTS, además de la gestión del conocimiento, es no solo el conocimiento, sino también los, ¿cómo se llama? Los que serían los false positives, ¿no? O los false negados, ¿no? La incertidumbre, ese tema de anticiparse, ¿no? Hay una teoría que habla sobre la anticipación, ¿no? Governance anticipatory. Entonces son otros términos
que aún todavía no se escuchan en los círculos de política o incluso, ¿no? En la sociedad en general, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Es esa idea de no solo aprender de las lecciones, sino también pensar, ¿no? ¿no? Hacia lo que viene, ¿no? Tratando de tener ese conocimiento o esas lecciones de alguna manera que calen en la institucionalidad, ¿no? Porque como vimos en el primer punto del playbook, no solo basta el playbook, ¿no? Sino también basta la institucionalidad. Y hay un montón de estudios en ciencias sociales que demuestran esta debilidad institucional, ¿no? Que dificultan muchas cosas, ¿no? Si hubiera algún playbook para inferir, a mí me parece que, tomando en cuenta lo que dice Sebastián, dos cosas. La primera es de que podríamos reconstruir un poco, más que el playbook, como que el sentido práctico que operó, que era básicamente, bueno, hubo todo un primer momento en la pandemia que más bien hay que reconcentrar la toma de decisiones, y suspender, ¿no? Suspender el tránsito, en fin, suspender la apertura de fronteras, suspender y reconcentrar, ¿no? Y me parece que ese ha sido y parece que va a seguir siendo un poco el playbook, el sentido práctico, mejor dicho, más que playbook, que está tomando en cuenta. Sobre aprendizajes, creo que es una pregunta, digamos que es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Lo que podemos ver ahora es de que ya estamos en una segunda ola, independientemente de cómo se llame, es un segundo rebrote, pero no ha habido ningún avance para ver si se gestiona ese segundo rebrote mejor que el primero. Más bien lo que todo parecía indicar es de que se asumía de que hubo una inmunidad de rebaño y ya no iba a haber un segundo rebrote, ¿no? Entonces ahí habría que ver. Yo lo dejaría como en stand-by, pero me parece que esa es la pregunta importante, ¿no? ¿Qué se aprende y cómo se aprende? ¿No? Y la otra cosa es que en la historia de las epidemias, como decía Marcos Cueto, y bueno, las epidemias se olvidan, ¿no? Las epidemias en última instancia se olvidan. No, y además, o sea, como dices, el primer rebrote, o sea, la primera ola, se confiaron en la inmunidad de rebaño, ¿no? Que se repitió, que no era. Y ahora en este segundo rebote estamos confiando en que las vacunas van a evitar un tercer rebrote. Y así vamos a ir, o sea, Exacto. buscando cuál es la cura milagrosa y por ahí, ¿no? Sí. Y Perú es uno de los pocos países donde se ha hablado de inmunidad de rebaño, ¿no? Fuera al menos de nuestro estudio, Gran Bretaña, con Boris Johnson, trajo la noción de inmunidad de rebaño, no lo tomaron muy en serio, se metió en problemas, ha tenido que pedir perdón públicamente y todo, pero no muchos países han traído esto más allá de la retórica. En Perú no es de que, a nuestro parecer, no es de que se dirigieron las cosas a la inmunidad de rebaño, sino que fue inevitable porque realmente la gente se estaba muriendo y el Estado no pudo hacer, no hizo, no sé si no pudo o no quiso, no hizo. Y entonces se asumió de que, bueno, como había unas tasas tan altas de contagio, sobre todo en la selva, se asumió de que ya había una inmunidad de rebaño, sobre todo cuando hubo una remisión en los números, ¿no? Sería interesante hacer como que el seguimiento, es una cosa para los que no conocen los CTS, los STS, nosotros tenemos una metodología, digamos, ya que tiene 40 años, que es la idea de seguir al objeto, ¿no? La idea de que los objetos tienen agencia y no son solo, digamos, presas de la voluntad de otros actores humanos. Y en ese sentido, la noción de inmunidad de rebaño, por ejemplo, es un objeto para seguir en Perú, ¿no? Porque es un objeto que ha tenido en cierto momento un gran poder explicativo, e incluso los medios locales lo han retratado así, ¿no? El milagro de Iquitos, por ejemplo, y que lo que pasa es de que primero lo retratan los peruanos y después lo envían a la BBC, lo envían al diario El País y se genera otra vez la idea, bueno, el objeto inmunidad de rebaño como una realidad factual que aparentemente había sucedido en el Perú y bueno, ahora vemos de que nos jugó mal, ¿no? Y Sí, ahí también, perdón, sí, esta idea de los objetos o los artefactos, que como dice Rogelio, es importante porque nos permite entender cómo van de un espacio a otro espacio, ¿no? De la ciencia al público, del público hacia otro lado, ¿no? Entonces, A la por ahí manufactura. ¿no? Entonces, es esta idea, ¿no? En la teoría se llaman boundary objects, ¿no? Que van de un espacio hacia otro, ¿no? Y pueden volver.
¿Cuál es su particularidad? Que mucha gente puede tener distintas impresiones o percepciones o le puede asignar distintos significados a estos objetos, que pueden ser desde reportes, pueden ser ideas, no sé, conceptos, ¿no? ¿No? Entonces, incluso se pueden rastrear desde el laboratorio o desde, ¿no? Hay estudios de laboratorio que se hicieron en finales de los 80, 90 con este académico conocido que se llama Latour, ¿no? Que es un poco el que empezó con esta idea de los estudios de laboratorio, pero la idea es nuevamente esta, ¿no? O sea, hay, hay cosas que se aprenden de seguir a los objetos, de seguir, ¿no? Al issue, ¿no? ¿No? El problema, la cosa, ¿no? Y ahí Entonces, también hay y una también hay, herramienta, ¿no? sí, y hay diferentes formas de entender la política, ¿no? Porque la política también puede ser entendida en la política de laboratorio o la política de la política pública, ¿no? O la política, no sé, universitaria, por ejemplo, o no sé, hay un montón de formas, ¿no? Y justo un texto que estaba leyendo mencionaba que hay distintas formas de entender el poder y la política en distintos espacios. Entonces, hay que prestarle atención a esas cosas y creo que, al menos en ciencias sociales, nos falta un poco, digo nos falta, me refiero en general en Perú, un poco, este enfoque, ¿no? De tratar de mirar los artefactos, los objetos y las ideas añadidas a esos objetos, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que viendo cómo se retrató lo de la inmunidad de rebaño en otros países, en otros medios, sobre todo internacionales, también está esa entre idea del orientalismo, ¿no? Como fue una ciudad de la Amazonía, es como que es el paraíso en el cual ya se enfermaron los que se tenían que enfermar y ahora todos los demás vamos a curarnos, ¿no? O sea, también entran, o sea, incluso en estas políticas que son a partir de datos, de supuestamente de ciencia, entran estas ideas sociales que hacen que alguna gente la crea, ¿no? Entonces creo que la inmunidad de rebaño es algo para estudiar, porque la mayoría de epidemiólogos, de bioquímicos decían no sabemos, ¿no? Y en cambio fue algo que sí resonó bastante bien. Entonces ya veo que hay algunas preguntas. Yo voy a hacer la última pregunta que tenía, porque si no, no voy a poder quedarme tranquila. Y vamos a pasar a leer las preguntas, así que nos pueden ir dejando más preguntas, tanto en el chat y luego si alguien también se anima a conectarse, lo pueden hacer. Y la última pregunta que yo tenía y que me deja pensando en otras columnas que también que hemos escrito en Jugo de Caigua o en las conversaciones que tenemos los sábados, es que una de las conclusiones duras, porque así lo mencionaban, ¿no? Como verdades incómodas, difíciles, era que malinterpretar al mundo trae consecuencias, ¿no? Eh, hacer una data que no muestra la realidad trae consecuencias, jalar un dato y decir así funciona todo, o jalar un estudio y decir se encontró la cura milagrosa porque este estudio 21 lo dice, trae consecuencias, ¿no? Y no solo a nivel de instituciones, sino también a nivel de personas, ¿no? O sea, nosotros también como personas que vemos la tele, vemos un dato y con eso tal vez cambiamos alguna de nuestras posturas, ¿no? Entonces, esta conclusión, ¿ustedes cómo la ven? ¿Qué ven que tal vez en qué parte seguimos malinterpretando al mundo? ¿Cómo podríamos, como ciudadanos que estamos tan bombardeados de información, tratar de tener una visión más centrada para entender mejor al mundo, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, o sea, lo que yo puedo ver, o sea, estando en Estados Unidos, un poco es esta idea de las peleas en Twitter, ¿no? O sea, las peleas en Twitter son básicamente por estas ideas, también modelos, citar a otro, ¿no? Entonces es una pugna, por también estos objetos, ¿no? Estos métodos. Yo creo que la palabra clave ahí es el método. Entonces hay los métodos que tienen distintas disciplinas, ¿no? Entonces ahí es una pugna un poco por un poco tratar de demostrar o ¿no? de demostrar que mi método es superior al tuyo porque yo tengo más literacy que tú, ¿no? Un poco así. Pero eso es lo que pasa a nivel de superficie. Lo que yo creo que pasa a un nivel un poco más profundo es el tema de la conexión con los valores, el tema con ¿no? Con esta idea que estamos hablando de las moralidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea de autoridad, ¿no? Que se puede vincular a personas que son más afines a la derecha, tal vez, ¿no? ¿No? Lo autoritario, ¿no? Entonces, cómo lo autoritario se puede ver en la decisión de cumplir ¿cómo se llama? El toque de queda, por ejemplo, ¿no? Entonces,
no hay muchos países o no sé si me equivoqué, Rogelio, en el estudio, que tenían esta idea del toque de queda tan interiorizado, ¿no? Pero es interesante porque a la gente le llamó la atención como en Perú, o sea, es como que, ¿no? Todos el toque de queda, al menos en la primera etapa, ¿no? Fue así, ¿no? Entonces creo que hay que entender esa conexión entre, en la superficie tú puedes estar como que peleándote por datos y modelos, pero en el fondo es como que es una discusión más allá, ¿no? Es de valores, ¿no? O sea, hacia dónde me identifico y a qué información busco para justificar lo que yo ya creía desde antes, ¿no? Entonces, eso también es un problema porque nosotros nos podemos guiar por nuestros a prioris, ¿no? Entonces, y buscamos y seleccionamos información sobre la base de esos valores, de esas moralidades, ¿no? Yo creo que Sí. por ahí puede ir una discusión un poco más interesante. No solo discutir sobre la información, pero sobre qué es lo que nos motiva a nosotros a buscar tal información, ¿no? Justo yo quisiera como que agregar algo ahí, porque digamos, la información en abstracto no existe, digamos, la información se procesa con categorías, ¿no? El ser humano es el único ser que produce categorías, ¿no? Que produce cajones, por así decirlo. Y me parece que una cuestión que ha sido transversal en el Perú, que está filtrado en la opinión pública, en el sentido más mediático, pero también en la opinión espontánea de la gente en la calle, y que ha tenido una resonancia o que puede haber venido en cierta medida de arriba porque se ha operado así, es la idea de que los problemas colectivos en Perú, los problemas colectivos vinculados al COVID, son la agregación de problemas y de vicios de origen individual, ¿no? Entonces la idea de que si tienes un gran contagio es porque hay un sinvergüenza, más otro sinvergüenza, más otro sinvergüenza, más otro sinvergüenza que no se ponen la máscara, ¿no? Ese punto de partida, digamos, que me disculpen que me disculpen los sociólogos y los politólogos, pero digamos de individualismo metodológico espontáneo, por así decirlo, digamos, que ha permeado absolutamente toda la política comunicacional y mucha de la política, digamos, práctica sobre digamos, la contención de la pandemia en el Perú. Tiene consecuencias y tiene consecuencias muy grandes, ¿no? Consecuencias, por ejemplo, en el campo moral también, en el sentido de que hay 17 muertos en una discoteca en circunstancias totalmente oscuras y son vidas que, no que son muertes que más bien son aplaudidas, ¿no? Eh, pero no es solo eso, sino que también hay un punto donde ese individualismo nos justamente evita dos cosas. En primer lugar, evita ver las cosas, digamos, con un poco más de sinceridad. Es decir, de que las redes sociales y las redes familiares en el Perú pesan mucho, que coincidentemente los otros países que entraron en cuarentena, por ejemplo, eran países mediterráneos, digamos, donde hay modelos de organización social y familiar parecidos a los de Perú, tuvieron los mismos problemas que nosotros, pero por el otro lado también porque no se, los actores que están en el campo, en la trinchera, no producen información. Se les supone que no pueden producir nuevo conocimiento y nueva información sobre la realidad práctica. Y a mí me parece que eso fue uno de los grandes problemas, sobre todo al inicio, de que no había ninguna forma de escuchar una retroalimentación que viniera, por ejemplo, de las personas que estaban en la primera línea, en la trinchera, sobre cómo mejorar o cómo adaptar localmente lo que sucedía ahí y que a pesar de que no corroboraba lo que la opinión experta o la doxa decía, funcionaba de una forma o de otra, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido, si hay algo que aprender para mí, esas dos cosas, quitarse esta idea de que lo colectivo es una agregación de la conducta individual y lo otro, mecanismos para que las realidades locales, digamos, tengan la última palabra al menos en algún momento, ¿no? Y ahí también hay algo que justo en un, no, perdón, sí, en una de las reuniones de estados que teníamos, yo viajé a Lima en diciembre y me asombró la cantidad de personas que usaban mascarilla, porque aquí en Estados Unidos es simbólico, es cuando uno entra a las calles, y de hecho recién la semana pasada se ha instaurado el uso de mascarilla obligatorio en medios de transporte.
priorizada, porque que todo el mundo use mascarilla no es eso educativo que podemos, yo creo que darnos una palmadita en la mano que ha habido algún tipo de aprendizaje. Lo mismo con, por ejemplo, hace unas semanas que falleció una de las voluntarias de uno de los estudios de la vacuna. Obviamente en prensa salió, muere vacunada, ¿no? Murió por la vacuna automáticamente. Y yo entraba a ver los comentarios en Twitter y en redes, en Facebook, en mis propias redes sociales, y un montón de gente preguntaba, ¿ha sido el placebo o ha sido la vacuna? Y esa respuesta era inmediata y esa respuesta es un proceso educativo, porque el común denominador de las personas no sabemos que hay una vacuna y un placebo, ¿no? Entonces, incluso esa respuesta inmediata es parte de interiorizar algún conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que sí, no todo es tan negativo, sino que sí hemos cambiado nuestras acciones. En Perú lo de la mascarilla es, ya digo, yo no he visto nada así aquí en Estados Unidos, ni siquiera en la universidad, ni siquiera con profesores, y realmente creo que sí ha habido algunos cambios, tal vez los cambios que son más visuales, como puede ser el uso de mascarilla, porque podemos señalar al otro, no, oye, ponte la mascarilla, es fácil de seguir, lo mismo con el toque de queda, ¿no? Porque responden a algunas cosas de nuestro contexto, en cambio otros que pueden ser la distancia social, bueno, ese es etéreo, ¿no? Nadie le dice a otra persona, no, aléjate, no me abraces, porque hay cosas que son más difíciles de cumplir, ¿no? En cambio aquí, creo que todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo mantiene la distancia social de forma inherente. Entonces voy a leer algunas de las preguntas. Bueno, a Patricia Salas le da mucho gusto de verte, Rogelio. Ay, profesora Patti, qué gusto. Este, la primera es de Gustavo Rodríguez, que también es uno de los que licúa la caigo aquí con nosotros, y dice, ¿hay algún un patrón mundial en el uso de medidas milagrosas como la ivermectina o el CDS? ¿Qué factores comunes habría entre sociedades en que aparecen estas panaceas? Si me permiten decir algo, eh, yo creo que la pregunta, digamos, ¿cómo no deberíamos resolvernos esta pregunta? ¿Ok? No debemos hacer una respuesta culturalista, tipo, los países que tienen una cultura, estas cosas que le encanta a la Academia Peruana, ¿no? Los países que tienen una cultura chicha, no, yo creo que así no nos tenemos que responder. Más bien habríamos que estudiar los usos de la ivermectina, por ejemplo. Una opinión que yo creo que se puede disputar tranquilamente en el terreno estadístico y todo, es la idea de que, ¿qué pasó con Ica? O con Chincha o con Cañete, ¿no? ¿Qué pasó con el departamento de Ica? La gente por no escuchar a los expertos empezó a tomar ivermectina y se enfermaron y murieron y moraleja. Cuando uno mira las estadísticas es al revés. La gente se estaba muriendo ya en cantidades muy altas, la tasa seguía subiendo y es ahí que la gente empieza a buscar una cura milagrosa no por tonta, sino por desesperación, porque las medidas que se habían instalado no funcionaban, ¿no? Pero lo que ha empezado a circular entre gente que tiene mucha reputación dentro como voceros de cierto tipo de oficialidad, ha sido más bien lo contrario, como que la fábula. Entonces yo creo que no deberíamos buscar como la respuesta cultural. Te lo hizo un antropólogo. Sino que deberíamos estudiar más bien los procesos. ¿Qué viene? Digamos, puede haber una inversión falaz de la causa y el efecto en las cuestiones del consumo de ivermectina. Salvo, por ejemplo, lugares en Estados Unidos donde hay una oposición más de orden ideológico muchas veces respecto a la ivermectina o a los, llamémosle así, a los remedios contraculturales. Algo así no sucede en Perú, y en Perú más bien me ha parecido que el uso de ivermectina no ha comenzado como algo de corte ideológico, sino más bien como consecuencia a una, digamos, una tasa de muertes muy alta, ¿no? Más bien ha sido, puede haber sido al revés, yo pondría mis cartas en eso, ¿no? Entonces no busquemos un modelo cultural, sino más bien como cruzar en el tiempo qué variables vinieron primero para que se disparara el uso de esos medicamentos. Y además, ¿qué contexto, no? Justo hoy día estaba en un chat de médicos de aquí a Estados Unidos y uno decía que teníamos que empezar a usar ivermectina aquí porque ya habían estudios suficientes, ¿no? Y, o sea, decía, bueno, en Perú ya se hace, pero porque no está regulado, ¿no? Aquí no puedes comprar ivermectina sin receta, entonces no es tanto como la voluntad de la gente, sino que como el contexto está regulado, pasa que tú no puedes adquirirla, porque si quisieras, ya un gran porcentaje en Estados Unidos la adquiriría, porque esa narrativa también existe aquí, solo que hay esa barrera, ¿no? De la automedicación, o por último, no está yendo un alcalde con un balde a repartirla, ¿no? Que es lo que ha pasado también en Perú, o sea, el tema del acceso. Claro, ahí es un poco también la agencia de los actores locales, ¿no? O
O sea, la agencia de los actores locales puede generar ese tipo de distintas controversias y distintas interpretaciones, ¿no? Entonces creo que es una vuelta, ¿no? Vuelta de tuerca, ¿no? En vez de mirarlo ¿no? Desde arriba hacia abajo, tratar de mirar desde el otro lado, ¿no? Entonces, eso complementa muy bien esta idea ese intento de tratar de comparar, ¿no? O sea, porque igual este es un estudio que busca comparar, pero hay que comparar con cuidado también, ¿no? Porque se nos pueden perder este tipo de cosas y terminamos como reproduciendo, ¿no? Lo que el mismo estudio critica, ¿no? Que es una visión de la realidad que también puede generar otras cosas, impactos no deseados, ¿no? Entonces, Exacto. hay que tener cuidado con eso. No, y ahí creo que es justo es exacto lo que dices, porque, y a veces yo cuando explico cosas en redes sociales, no me gusta detenerme, por ejemplo, en un medicamento, porque esa es información que va a saco vacío, porque hoy es la ivermectina, mañana es el agua con sal, mañana, o sea, la idea es ir al trasfondo que es eso, ¿no? La gente está en su casa, la gente se está muriendo, nadie dice nada y de la nada llega el alcalde con, tómate esto, te va a curar, pues obviamente, ¿no? Es la primera idea que llega, entonces ahí estoy un poco de acuerdo con ustedes y vendrán nuevas olas de nuevos medicamentos, ¿no? Yanka nos dice, sobre la gestión del conocimiento, pareciera que la pandemia está generalizando una institucionalidad oculta en el MINSA. ¿O cómo lo ven? Con muchos exministros, exdirectores involucrados, el conocimiento que va dando vueltas alrededor del ministerio. Mira, en esta etapa de la investigación vamos a hacer ya un seguimiento más justamente sobre los nombres, las trayectorias y todo eso. Si bien no es el punto principal, el punto central de nuestra investigación, digamos, no me sorprendería de que existen como que clústeres de capital social que, digamos, que alimentan permanentemente los altos mandos, ¿no? Lo hemos visto también en educación, en defensa es igual, ¿no? El Ministerio Público más o menos. Entonces, no me sorprendería sin ánimo de juzgar eso, ¿no? Digamos que no me sorprendería que existiera y me parece que algo de las burocracias de alto nivel en varios países funciona un poco de manera similar, ¿no? Pero sería interesante ver si eso está, digamos, en qué manera eso está vinculado con la gestión de la pandemia en sí, ¿no? Creo que eso sería un punto de interés, al menos para la investigación de Comcore, ¿no? Por ejemplo, digamos, a qué organismos supranacionales se remiten o de qué centros de policy o think tanks, digamos, juegan, ¿no? Estos actores, ¿no? Claro, y ahí viene una de las cuestiones que se discutió ¿no? en una de las reuniones que tuvimos fue esta idea de cómo Fauci puede ser interpretado de distintas maneras en distintos países, ¿no? Entonces es distinto como si estás en Estados Unidos tienes una idea de Fauci, pero si estás en Indonesia, que es un país que es en este estudio similar a Perú en muchas cosas, también tiene una idea distinta de qué representa Fauci, ¿no? Entonces, por ahí también está un poco eso. Y creo que sí van a empezar a surgir ese tipo de detalles, pero conforme avance más el estudio vamos a poder tratar de identificar estos, como dice Rogel, estos como que suerte de clústeres de capital sociales, pero también políticos y de influencia, ¿no? O sea, para entender cómo nuevamente esos objetos influencian a ministerios, instituciones, organizaciones, ¿no? Sí, Hugo Ñopo aquí en los comentarios lo llama burbujas de excelencia, ¿no? Que funcionan dentro del aparato público. Nos quedan 10 minutos más o menos de conversación. Si alguien quiere hacer una pregunta directa, puede prender su cámara y así lo llamo o la llamo. Y mientras voy a leer otra pregunta de Carolina, que dice, respecto a los Science Advisors enable, respecto al uno de los mitos que era Science Advisors enable policymakers to choose the best policy, o sea que los consejeros ayudan a que hagan mejores políticas. En Perú debió ser el comando COVID que reunía infectólogos, epidemiólogos, etcétera. ¿Qué pasó con el comando y por qué no tuvieron un rol más efectivo y eficaz? No sé si investigaron eso en el estudio. Bueno, Sebastián creo que dio un poco también la respuesta, ¿no? Digamos, la respuesta iría por el lado de que un poco que hay un sentido común que nos dice que en un momento de crisis la política se relega y en teoría vendría como la política pública y la gestión, ¿no? Que la gestión tomaría todo y digamos que lo que se necesita es gente competente y experta, ¿no? El asunto es que
lo que se propone el Comcore y los paradigmas en los que nos suscribimos es que es al revés. Nada más político que una crisis, ¿no? No hay nada más político donde salten, digamos, todas las fallas y todas las virtudes y todas las redes de poder que están en juego que una crisis, ¿no? Entonces, no sé, Sebastián, yo pensaba un poco por lo que tú habías respondido hace, bueno, al Sí, sí. inicio. Ahí un poco la idea es esta del Science Advisory, ¿no? Es que esta idea de que eres un experto y que tu conocimiento necesariamente se va a trasladar hacia el campo de la política pública de una manera sin perder casi nada, ¿no? Es como que yo, científico, puedo como que contribuir con esto y esto va a generar mejores decisiones, mejores políticas, etcétera. Pero en general lo que pasa es que es un modelo muy lineal, ¿no? O sea, es un modelo de que se asume en que va a llegar esta información y esto va a generar mejores decisiones, pero en realidad no necesariamente es así, ¿no? O sea, esta idea también ¿no? de la interacción entre, en inglés pues está politics y policy, ¿no? En español no tenemos una palabra, las dos son la misma, ¿no? Mm. Pero lo que se trata es un poco de repensar este politics, ¿no? Esta política, esas relaciones de poder entre quienes son los que en los que dan un advice, o sea, un consejo, una propuesta, quienes la toman y cuál es el resultado final. O sea, son campos distintos en donde cada etapa como que se pierden cosas o hay como que esta suerte de teléfono malogrado o suerte como que, ¿no? ¿no? Entonces como que eso es el estudio pues de política científica, o sea, el estudio de toma de decisiones y como dice Rogelio, en crisis aún más, ¿no? Entonces Ujú. ahí Y hay que más, ¿no? pensar en cuál es el rol de estas personas que promueven el advice, ¿no? ¿Qué está detrás de esos intereses? Y cómo esas decisiones pueden de alguna manera como que influenciar lo que el público piensa en general de lo que sucede tras puertas, ¿no? O sea, tras el escenario, ¿no? Tras el escenario suceden un montón de otras cosas más, que son ya de orden de negociaciones o otro tipo de cosas que no necesariamente conocemos, pero que nosotros somos muy rápidos al juzgar de que algo está mal o algo está bien porque vemos ¿no? el output, ¿no? el resultado final, ¿no? Entonces, por ahí creo que también ya cuando avance más el estudio es importante enfocar en eso, pero creo que es eso, o sea, no asumir que hay una linealidad, ¿no? En la transferencia del conocimiento de la ciencia hacia la política, porque en general es más complicado que eso. Y hay un montón de estudios que señalan eso también en el campo del medio ambiente y los recursos naturales. o una equivalencia, una capacidad de poder trasladar, por ejemplo, digamos, estas cosas que siempre se hablan, ¿no? A veces, digamos, con buenas intenciones, ¿no? Como cómo Taiwán y Nueva Zelanda han podido y nosotros no. Bueno, Taiwán y Nueva Zelanda son países industrializados y son islas y no tienen 80% de informalidad. Claro, porque ahí justo hay un comentario, Hugo Ñopo, en los comentarios, que dice, a nuestro Estado le falta la capilaridad, ¿no? Para llegar a todos, por ejemplo, en la entrega de bonos, y para saber también qué funciona y no, porque primero que obviamente el Estado no es Lima, ese es un problema que tenemos. Por ejemplo, los gobernadores regionales, muchos han brillado por su ausencia durante toda esta pandemia y se han aparecido, a veces no han sido en las mejores situaciones. Y eso creo que es un sentimiento que también, como decías, no es que la pandemia lo ha creado. Por ejemplo, yo viví el fenómeno del niño en Piura y siento que muchas de las narrativas son las mismas, ¿no? Es la misma. Y es más, yo personalmente me sentía igual al inicio, ¿no? Fuera la misma sensación. Y lo hablaba con otros amigos de Piura y todos decíamos eso, ¿no? O sea, es el trauma que lo estás reviviendo por trauma personal y el trauma social de la gente se muere, de no llegan las ayudas, en Lima está a 1000 años, ¿no? Y para acabar, porque nos queda súper poco tiempo, hay una pregunta de Gonzalo Aldana que dice, los científicos en el mundo tienen consenso con respecto a la eficacia de estas vacunas como la cura final de esa pandemia. Y ahí yo creo que no, me adelanto a responder un poco porque la vacuna se ve como una parte de la estrategia, ¿no? Y creo que eso tiene que está en relación con el estudio, es de poner como toda la esperanza en una sola acción, ¿no? Cuando esa acción en sí conlleva unas que son tan difíciles como puede ser
convencer a que la gente se vacune, que lleguen las vacunas, que lleguen al mismo tiempo, que las vacunas no son 100% efectivas en todas las personas. Entonces, creo que eso también, el estudio nos ayuda a aterrizar de que también se tiene que comunicar la incertidumbre, ¿no? No solo en la comunicación de la ciencia, que es lo que yo más tengo cerca, sino también desde la parte política, ¿no? No sabemos si esto, cómo va a funcionar, o tal vez no sabemos cómo desarrollarlo, y tener un poco más de consenso o un poco más de apertura para la incertidumbre. Creo que eso es algo que hemos aprendido todos en la pandemia, que es que no sabemos un montón de cosas, ¿no? O sea, sabemos un montón de cosas, pero realmente desconocemos cómo funciona el mundo social, los mundos internos, los mundos políticos, el mundo global, que este es otro tema también, ¿no? Sí, este es un poco también relacionado a esta idea de humildad epistémica, ¿no? Es un poco también de tener una opción de ser honestos con lo que sabemos y con lo que no sabemos especialmente, y comunicarlo de una manera que haga que la relación entre las personas ¿no? Nuestra audiencia sea más horizontal, ¿no? Porque hay mucha verticalidad, ¿no? Y eso genera de que unos sean los que saben más y otros los que quieren saber más, y como que cada uno busca ¿no? Busca su tribu, ¿no? Entonces eso también genera cosas que son un poco complicadas. Soy culpable, me reconozco culpable en esto. Bueno, y lo que ha pasado también en Perú es de que en términos, otra vez, esta categoría tal vez no existe, pero como cierto tipo de, hay como una geopolítica epistémica también donde Perú ha estado jugando mucho el lado de, digamos, Oriente produce ciencia que no es de confianza y Occidente produce vacunas que sí son de confianza, ¿no? Un poco que se ha estado jugando por mucho tiempo en esta vía, ¿no? Alimentando hasta los mitos de que, bueno, China hizo esa vacuna para el mundo, y hasta burlándose, bueno, del gobernador de Arequipa que quería hablar directamente con Vladimir Putin, en fin, ya. Más allá de la anécdota, digamos, ese acto un poco espectacularizado del gobernador de Arequipa escribiéndole a Vladimir Putin apenas salió la vacuna, digamos, en lugar de haberlo hecho él y haber causado risa, debió haberlo hecho el presidente de turno, ¿no? Digo un poco porque me parece que, y muchos voceros afines digamos, al relato oficial, ni siquiera decían la vacuna rusa, decían la vacuna de Putin, ¿no? Incluso entonces me parece que también ahí, digamos, jugar en un terreno geopolítico, no sé quién le pediría a Perú que se alinee geopolíticamente en ciertos... Creo que ahí más bien la cancha está un poco más abierta, no son nuestros conflictos, y que yo creo que ahí debíamos haber sido también en términos, digamos, geopolíticamente epistémicos amplios también en el modo de buscar colaboraciones, ¿no? Sí, incluso en tema de comunicación, a mí me llama mucho la atención, la vacuna Sputnik V tiene una cuenta de Twitter, que es una de las pocas vacunas que, o sea, ¿no? Como que tiene una cuenta, normalmente es Pfizer, AstraZeneca, y en su cuenta de Twitter abiertamente a veces critican otras vacunas, ¿no? Y eso es dispararse a los pies, porque al final, obviamente hay como cierto rechazo hacia las vacunas de unos países, pero al final entra a todo, ¿no? Entonces entra todo el rechazo antivacunas. Entonces, a veces creo que esas ideas como digo, me declaro culpable a veces también, de entrar a unos juegos de poder, hacen que nos estemos disparando a los pies, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, bueno, gracias por todas sus preguntas y por también darnos este tiempo aquí para hablar. Me alegra porque vamos ganando territorio a estas disciplinas de la historia de la ciencia, el STS, las políticas públicas de la ciencia, porque a veces cuando hablamos en redes sociales dicen, no, nadie estudia esto en Perú, y no, realmente hay muchas personas estudiando esos temas en Perú. En Perú, como decíamos antes, ha sido uno de los países punteros, bueno, con el actual presidente, ¿no? Que también es algo súper curioso de tener un presidente que desarrolla tu disciplina, ¿no? No sé si pasa muchas veces en otras disciplinas. Y agradecerles también a todos los que se han conectado, que obviamente son nuestros súper amigos en Jugo de Caigua, y poder tener espacios de conversar estas noticias que no pasen solo en el titular, ¿no? Sino que realmente requieren una conversación mucho más amplia. Yo he aprendido muchísimos con sus comentarios, también agradecerle a Melina, que fue la primera que tuiteó, ¿no? Hizo un hilo en Twitter, y así fue como yo conocí el estudio, y entonces, como siempre, yo barriendo para el campo de la comunicación de la ciencia, porque nos ayuda a
a reformular también las ideas que tenemos. Así que les agradezco, no sé si quieren dar algún comentario final. Sí, ahí justo sobre lo que dijiste de que eso de que en el Perú no se producen este tipo de cosas, sí, o sea, hay que buscar, ¿no? O sea, hay un interesante grupo de historia de la salud y de la ciencia, ¿no? En la Católica, en la UNI también, ¿no? Está Marcos Cueto, que también ha sido él uno de los que hizo unos primeros estudios bien interesantes, entonces hay cosas ahí por aprender y rescatar. Creo que es importante ver eso. Y el segundo punto para mí importante es la interdisciplinaridad. O sea, en este estudio, distintos países, pero también distintas disciplinas, ¿no? No nos ascribimos a una sola disciplina. Incluso los estudios CTS son multidisciplinarios y creo que nosotros como que transicionamos entre distintas disciplinas, aprendemos de todo eso y creo que eso también es algo importante también para reflexionar porque nos permite ver las cosas de distintas perspectivas y tratar de trabajarlo de una manera que también pueda ser entendible, ¿no? Que es un poco el resultado del estudio, ¿no? Que trata que empieza justamente con un lenguaje que trata de no ser solo exclusivo de una disciplina, sino trata de abrir un poco la cancha, ¿no? Y yo diría que tal vez, bueno, para cerrar algo de mi lado, que una de las cuestiones también que nos hace suponer de antemano que es impensable pensar la existencia de los estudios de ciencia y tecnología en Perú es la idea de que Perú, en teoría, no es un país que produce ciencia, ¿no? Eso, en primer lugar, no es cierto, y en segundo lugar, así no lo fuera, la ciencia está en muchas cosas, en los debates públicos, en cómo se importan, digamos, así no lo fuera, digo, cómo se importan tecnologías, cómo se importan conocimientos, qué relación se tiene con los centros hegemónicos de producción de conocimiento, en fin. Es decir, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad justamente estudia la sociedad en el campo de la ciencia y la ciencia en el campo de la sociedad. Y en ese sentido, digamos, hay mucho por rebanar en Perú y partiendo de que hay una pequeña comunidad científica que está creciendo y está adquiriendo mayor excelencia, ¿no? No, y creo que estamos viendo también la importancia de conversar, ¿no? Justo, o sea, de conversar con la sociedad. No existimos aislados de la sociedad, ¿no? Ni los científicos, ni los que investigamos a la ciencia, sino que estamos viendo lo importante que es aterrizarla, aplicarla y agradecerles también a los que nos permiten estos espacios, que a algunos les parecería raro estar conversando esto un viernes en la tarde, pero para otros es, o sea, es lo más esperado de la semana, por lo menos para mí. Gracias a los dos por acompañarnos y a todos los que se han sumado, y los vemos siempre por Jugo de Caiguas. Gracias.